Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de Doble Dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Francisco Colonna, productor ejecutivo, Max Van Haubart, diseño gráfico, Florencia Benítez, musicalización, Juliana Quiñones, y en la locución, Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Julio César Melón Pirro es doctor en Historia, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires e investigador del Instituto de Estudios Históricos Sociales y del Centro de Estudios Históricos. Ha dictado numerosos cursos de grado y seminarios de posgrado. Ha publicado artículos sobre la reforma Sáenz Peña y las elecciones en la provincia de Buenos Aires durante los años 30 y ha escrito y coordinado manuales para la enseñanza media. En 2009, la editorial Siglo XXI publicó de su autoría el libro Peronismo después del peronismo. En 2017, colaboró en la publicación de El exilio de Perón, los papeles del archivo Hoover, editado por Sudamérica. En 2019, publicó La resistencia peronista, o la difícil historia del peronismo en la proscripción, 1955-1960. Actualmente trabaja en un libro sobre 1955 para la colección Años Cruciales de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hola a todos y todas. Bienvenidos al Rincón de Atso, lugar de video podcasting del Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que se publica en el canal de YouTube de Aportes de la Historia. Este es el capítulo 71 y con ellos inauguramos el ciclo del año 2023, que se está grabando hoy, 16 de marzo. En la dirección y operación de la switchera Blackmagic Design, Francisco Colonna, estudiante avanzado de la carrera de Historia, producción Max Van Haubart, y yo como anfitriona hoy del doctor Julio Melón Pirro. Este capítulo está pensado para varias dimensiones de público. Uno, más general, que descubrirá cómo los historiadores profesionales abordan la reconstrucción de nuestro pasado sobre un tema siempre apasionante, el peronismo. Y un público particular, docentes y estudiantes de nuestra carrera de Historia y otras disciplinas afines que plantean este contenido en el aula de los colegios medios. Para el público general, debemos decir que desde hace muchos años, la producción sobre el peronismo está en una construcción permanente, en base a tesis de licenciatura, maestría, doctorados, simposios, coloquios, cursos, seminarios, reuniones de discusión, distintos programas de subsidios, libros individuales y colaborativos, que alientan esta reconstrucción tan necesaria. Las perspectivas de análisis son amplias, lo cual enriquece el debate entre los historiadores y se ha mostrado como un campo fecundo desde la historia política, social, económica y de las ideas. En el caso de Aportes de la Historia participamos, hace algunos años, en el registro audiovisual de los paneles sobre políticas y escala sobre los estudios del peronismo, organizados por el doctor Nicolás Quiroga, en la cual expusieron algunos colegas. Invitamos a todos los públicos a recuperar esta experiencia. Con la presencia hoy de Julio, nos acercamos a los tiempos contemporáneos y nos alejamos de nuestra experiencia colonial. Esta presentación es breve porque lo que nos importa es lo que nos va a comentar hoy Julio. Julio,
bienvenido y muchas gracias a esta experiencia del Rincón de Atso. Bueno, no, al contrario, muchas gracias Diana, muchas gracias Francisco, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todo el equipo. Y bueno, un poco estaba de fisgón mirando algunas cosas de reojo con las cosas que ya venían haciendo ustedes y no me sorprendió la convocatoria porque en algún momento habíamos hablado, pero de todas maneras es un desafío muy importante a la hora de tratar de comunicar algo de lo mucho que se ha hecho, como vos decís, de esta historiografía tan grande, ¿no? Tan parece tan inabarcable sí, por momentos. Sí, ¿no? sí. Entonces, yendo es al... curioso, ¿sí? Es curioso porque hace unos años, cuando yo comencé a estudiar, cuando vos comenzaste a estudiar también, fíjate que no había, prácticamente era un tema que no se trataba, y de esa posición absolutamente marginal pasó, digamos, a amenazar occuparlo todo, por lo menos ocupar espacios historiográficos muy importantes en términos de producción. Exacto. Aparte que si no explicamos una extensa parte, por no decir buena parte, de todo el siglo XX. Claro, exactamente, sí. Así que lo que yo voy a hacer, te anticipo, voy a tratar de hacer, no es tanto ir a los detalles de toda esa producción, porque inabarcable, de cientos y cientos de textos, de papers, de congresos, de libros, con los cuales estamos más o menos relacionados, los que nos hemos dedicado a esto, sino ir a una serie de colaboraciones o de perspectivas clásicas que han permitido pensar un poco este asunto de la primera época del peronismo. Bien, en función de eso, pregunta amplia y general y que desarrollarás. El peronismo ha involucrado buena parte de la historia argentina contemporánea. Ajá. La pregunta entonces es, ¿cómo comienza esto? Bueno, ¿cómo comienza a involucrar buena parte de la historia y no de la historiografía, que es lo que estábamos apuntando recién? Creo que es un poco conocido por todos, pero vale la pena trazar un pantallazo general, digamos. De alguna manera hay un escenario que es el golpe de Estado de 1943, del 4 de junio de 1943, que termina con lo que históricamente, no tanto ya historiográficamente, se reconoce o se designa como la década infame, o digamos la sucesión de gobiernos conservadores que derivaron luego de la caída de Irigoyen, de la instauración de la primera dictadura moderna argentina, que fue la de 1930. Con el golpe de Estado de 1943 asume el poder directamente, fue el golpe, ahora que está tan de moda hablar de dictadura cívico-militar, fue el golpe más militar de todos los golpes militares, ¿no? Más propiamente militar de todos los golpes militares. Como el ejército como institución se hizo cargo de un destino para el cual se sentía preparado en un escenario de guerra mundial complejo, de reposicionamiento del país, y como siempre ocurre con los golpes militares, tampoco con un lineamiento absolutamente definido desde sus orígenes, pero sí con algunos núcleos dinámicos muy importantes, entre los cuales había una logia, que era una logia que integraba el coronel Perón, que era el famoso GO, que terminó decantando en una situación de poder que llevó a este dirigente, que era de los más dinámicos, me refiero a Juan Perón, a una posición de privilegio dentro de este espectro del gobierno militar inaugurado en 1943. A tal punto se da el ascenso de Perón dentro de este escenario propiamente militar, que aún antes de visualizarse una salida electoral y en pleno digamos desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Juan Perón ocupa desde la vicepresidencia de la Nación hasta la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es algo que él elige. A partir de ese escenario, de tener una posición institucional muy sólida dentro del Ejecutivo Nacional, también en el Ministerio de Defensa, y a partir de una, digamos, llegada muy importante con el presidente Farrell, Edelmiro J. Farrell, Perón acumula cargos y no salta de un cargo a otro, sino que va sumando cargos. Claro.
a tal punto que eso termina, digamos, originando una situación, digamos, de conflicto de élites dentro del propio gobierno militar, y vinculado esto a un escenario de ya presencia de una inquietud opositora vinculada al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se empieza a asignar al grupo de oficiales unidos como un demasiado acérrimo sostenedor de la neutralidad argentina en el conflicto, lo cual en términos políticos era equivalente casi a ser considerado en una simpatía sospechosa, digamos, con el régimen de Hitler o con el eje. Termina, digamos, irritando a este sector, que además es altamente reactivo a una dinámica muy fuerte que Perón le da al gobierno y a su propia persona, digamos, su propia singularidad, en el marco de la tarea en el Ministerio de Trabajo, que no es el Ministerio de Trabajo, es la Secretaría de Trabajo y Previsión, va a tener rango ministerial mucho después. A tal punto que constituye un vínculo privilegiado con los sindicatos, que para la tradición argentina de parte de un gobierno militar era una novedad, ¿no? Porque el golpe de Estado de 1930 no había desarrollado ese costado, sino que más bien se había encaminado por otro escenario que también fue variado, que decantó en otra dirección, una dirección más liberal, podríamos decir, con Justo, después de Uriburu, pero no por este lado de privilegiar a una corporación como la sindical, en términos de fortalecerla tanto que termine alterando las relaciones y las ecuaciones de fuerzas entre las otras corporaciones, claro, o entre los otros factores de poder. Bueno, yo diría que es el origen del peronismo, que alguien dice que hubo antiperonismo antes de haber peronismo, y es probable que sí sea así, porque en el sentido de las reacciones que suscita toda esta novedad, que bien puede ser leída en una clave, digamos, liberal, en un sentido democrático, en un sentido antitotalitario, en un sentido de prevención hacia esa dirección a la que parecía encaminarse la Argentina, o que se sospechaba se encaminaba la Argentina, que bien puede ser leída también en términos de recelo político por la conquista de un espacio de representaciones, no diría que virgen, pero sí virgen de funcionalidad política con el Estado, que es el gran capital que acumula Perón, y también acumula aquí en la Secretaría de Trabajo, a tal punto que se produce, digamos, una reacción muy fuerte de parte de los militares ya más antiperonistas, que terminan con la prisión de Perón, y ahí se origina, para 1945, cuando ya Perón tiene que abandonar todos estos cargos para pasar a estar preso, y ser de alguna manera rescatado por una gigantesca movilización popular con una importante cuota de espontaneidad sobre la cual todavía se está discutiendo y se va a discutir eternamente. Las cosas nunca son espontáneas del todo, pero si tuviéramos que creer en algo, tenemos que conceder que fue, digamos, no sé si la manifestación más grande, porque las cosas a veces en historia no se miden por su magnitud, digamos, posiblemente la última concentración de nuestro seleccionado nacional haya sido mucho más numerosa, ¿no? Y mucho más espontánea. Pero lo que quiero decir, la más relevante desde el punto de vista de los significados políticos, por todo el significado que deja una adhesión, digamos, perdurable, que no sabemos hasta qué punto se sigue manteniendo hasta el día de hoy, porque el peronismo es una cosa que ha mutado muchísimo, y la sociedad también ha evolucionado muchísimo, se ha diversificado mucho, pero sí es un vínculo identitario muy perdurable entre una identidad política y un sector importante de los trabajadores argentinos. Esa es la principal novedad. Por supuesto, Perón después de eso no vuelve a las funciones ejecutivas políticas, sino a lo que vuelve fundamentalmente es a una campaña electoral que se anticipa y que se confronta con todo el espectro político, o con casi todo el espectro político, alineado en una cosa que se llamó la Unión Democrática, y que nosotros estamos muy acostumbrados a leerla en términos argentinos. Esto es,
a partir de que el peronismo fue algo tan perdurable y tan exitoso en la historia argentina, la leemos desde la perspectiva de una derrota y como una organización asociada a la oligarquía, a Braden, además con justa razón, porque es cierto que el embajador norteamericano Braden ocupó un lugar muy significativo en la campaña electoral, a tal punto de que Perón recoge el guante y el famoso inversión de sentido, decir, sí, es Braden o Perón, ¿no? Claro. Entonces, apelando a un sentimiento nacionalista argentino que no inaugura el peronismo, sino que es previo. Porque hay una cosa muy interesante a tener en cuenta, es que si Argentina tuvo relaciones de funcionalidad en su élite con Gran Bretaña y otros imperios o otras potencias en el mundo, este cosmopolitismo de las élites nunca alcanzó a los Estados Unidos, con quien siempre fuimos competidores. Estoy hablando de la época clásica de lo que se llamaba la oligarquía exportadora, ¿no? Con Estados Unidos tenemos ese problema y seguimos teniendo ese problema porque producimos lo mismo, ¿no? Entonces somos competidores de Estados Unidos, a diferencia de lo que nos ocurría con Gran Bretaña, que teníamos una complementariedad. Bueno, de manera que el origen del peronismo es este, o parece ser este, o sabemos que es este, pero que va a tardar en ser leído historiográficamente de esta manera, porque la primera lectura que se impone, el primer historiador es el periodista, y yo diría que es hasta casi el ciudadano de a pie o el observador de la realidad, el cronista, el que observa cómo van las cosas. Por lo tanto, la primera lectura sobre algo nuevo es una lectura política. De hecho, las aproximaciones públicas sobre el peronismo, sobre la historia del peronismo, siguen siendo políticas. Cuando uno va a dar una charla a algún lugar, la gente le pregunta cosas, incluso demanda soluciones, ¿no? No demanda quizá una aproximación a la complejidad de lo real, sino otro tipo de dimensión. Esto no ocurre solamente en nuestro país, sino que ocurre en el mundo entero. Pero con el peronismo sigue siendo una historia política. Y esta historia política está asignada por esta constelación que yo te contaba hace un momento, en el sentido de ese escenario internacional signado por la disputa entre las democracias y los totalitarismos. Y ahí la repartija que le queda en términos de opinión pública al peronismo es estar del lado de los totalitarismos, a partir del lugar asignado por esa oposición, ¿no? Y por, digamos, una opinión pública internacional que también mira las cosas en ese sentido durante mucho tiempo. La neutralidad argentina nunca fue bien entendida, ni en épocas de Irigoyen, ni en épocas de Perón, ni en otras épocas tampoco, digamos, ¿no? Es casi una pretensión petulante de un país sudamericano que quiere tener una actitud soberana propia y la defensa de sus intereses con cierta falta de condescendencia con los grandes poderes imperiales, ¿no? Es una cosa que en los años 90 recién se modificó parcialmente con la presidencia de Carlos Menem, pero que después, digamos, y como antes no tuvo esa impronta de alineamiento, sino que más bien lo que ha prevalecido ha sido el llamado no alineamiento, ¿no? De manera que estas lecturas políticas con respecto al peronismo acompañaron al origen del fenómeno, y lo que prevalece en estas instancias es la descalificación, las lecturas que lo homologan a la experiencia del fascismo. Y en esto hay que entenderlo, porque ¿qué es esto de que en América Latina, en el sur del continente, cuando en el momento en que Europa decide o deshacerse de las experiencias nazifascistas o de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos militares, hay un gobierno que además está encabezado por un militar que de alguna manera deriva por interpósita relación de un golpe de Estado como el de 1943, pero que además tiene un origen legal incontestable, porque el Ministerio del Interior sacó un documento que se puede consultar todavía hoy en relación a la oposición a la década infame, que estuvo signada también por el fraude, que se titulaba como sigue: las Fuerzas Armadas restituyen
el poder soberano o algo por el estilo, ¿no? Un gran documento enunciado por las Fuerzas Armadas y, digamos, escrito por el Ministerio del Interior en relación a todo el valor que tenía volver a una práctica de adesentamiento del sufragio. Y las elecciones de 1946, como todas las que se realizaron durante el peronismo, fueron inobjetables desde el punto de vista, digamos, de la carencia de trampas o fraudes o este tipo de cosas a las cuales nos habíamos acostumbrado mucho en los años 30. Acá menciono un librito que me encargaron que trajera, Los Caminos de la Democracia, donde hay un análisis de cómo eran estas trampas en una época precedente en los años 30. No, desde ese entonces en la Argentina no se vuelve a hacer nunca más trampa, incluso después que va a haber proscripciones del peronismo y todo lo demás, no es que se hace trampa, directamente se proscribe un partido, para el cual había antecedentes también en la proscripción de la Unión Cívica Radical y todo lo demás, pero no se hace, no hay amañamiento del sufragio, ¿no? hasta el día de hoy. Y esperemos seguir así, digamos, ¿no? Pero la verdad es una expresión inobjetable de deseo. Inobjetable de deseo, no creo que haya mucha discusión sobre eso. Ahora, la Unión Democrática, esto que se opone a Perón, no es un grupo de oligarcas confabulado para evitar la emergencia del pueblo, por lo menos no lo es en la visualización que ellos hacen de sí mismos. Los partidos integrantes de la Unión Democrática eran el Partido Radical, el Partido Socialista, todas las fuerzas democráticas de centro-izquierda que podían haberse organizado en una perspectiva antifascista. Y esta perspectiva antifascista incluía una noción de progreso en términos programáticos que esta oposición va a mantener durante todo el gobierno peronista, que todavía no se ha producido porque todavía no llegamos a la elección del 46. ¿Qué quiere decir con esto? Que era una oposición de centro-izquierda. Por supuesto que nadie va a aceptar esto en términos de enunciación pública, porque cuando el peronismo llega a la Cámara de Diputados, ocupa el lugar izquierda de la Cámara de Diputados, de la misma manera que los diputados jacobinos ocuparon eso en la convención, en la Revolución Francesa, y a partir de ahí hablamos de izquierda y derecha. Pero los radicales y los socialistas tenían ideas que eran tan estatistas, sobre todo los radicales, más que los socialistas, o tan afines a la justicia social como las tenía el peronismo. Ahora bien, el problema es que el peronismo materializa rápidamente, no solo después de la victoria electoral del 24 de febrero de 1946, sino antes, durante la Secretaría de Trabajo y Previsión por parte del militar llamado Juan Domingo Perón, una realización sustantiva en términos de respeto a algunas legislaciones e introducción de otras nuevas. Quizás la más significativa fue el Estatuto del Peón, que terminó revolucionando las relaciones sociales en la Argentina, no porque haya sido una revolución social, sino porque implicó la administración de derechos antes desconocidos en su práctica, no tanto en su legislación. Y esto tuvo un impacto muy significativo en los grandes conglomerados urbanos y también en los ámbitos rurales, probablemente menor en términos de conflicto, pero sí lo suficientemente importante en términos de identidad. Ahora, todo esto es leído como fascismo. ¿Por qué es leído como fascismo? Porque el fascismo también tuvo un origen legal. El fascismo también llegó al poder por la vía electoral. Bueno, yo no, sabés bien que no doy historia argentina en la universidad, sino que doy historia contemporánea, y me esmero siempre en decir esto. Digamos, el origen de Mussolini, del advenimiento al poder, es el primer ministro de un escenario de representación compartido inicialmente con otras fuerzas políticas, pero derivado de una presencia electoral y no solamente en una presencia de movilización en las calles, ¿no? Por supuesto que estaba el autoritarismo y todo lo demás, que es lo que sí sabemos, o lo que recordamos con más asiduidad. Y también Hitler ganó las elecciones. Hitler tuvo más votos que los demás, por eso fue presidente. De manera que la lectura en la Unión Democrática, o la lectura de algunos observadores internacionales no demasiado
contestes con nuestra especificidad, ¿Vieron? era un Hitler o un Mussolini fuera de tiempo, ¿no? Bueno, esta imagen ha perdurado lo suficiente a tal punto que se sigue repitiendo. Que se sigue repitiendo, es más o menos divertida, se puede bromear con eso, pero bueno, la idea es que en algún momento las lecturas dejan de ser políticas y comienzan a ser históricas. En ese momento estamos hoy, en el momento de proliferación de trabajos y de tesis y de cosas que yo no sé si no son demasiadas. Me parece que ya hemos escrito demasiado sobre esto, que no habría que escribir más y habría que sí pensar un poquito. Por eso, ahora después cuando comentemos alguna bibliografía, yo me voy a referir a algunas de estos asuntos. En todas estas consideraciones hay algo que a tener en cuenta, además de esta comparación con el fascismo, esta lectura del peronismo como totalitarismo que acompaña a la Unión Democrática. Esta Unión Democrática se había formado en Europa 10 años antes, en 1935, a instancias del Partido Comunista, cuando el Partido Comunista se da cuenta de que no tenían que pelearse más con sus adversarios, porque los comunistas se peleaban con todos, cuando predominaba la táctica revolucionaria de clase contra clase, pasan a una cosa que se llama la táctica del Frente Popular, que era amigarse no solamente con sus rivales inmediatos, que eran los socialistas, a quienes llamaban socialfascistas, porque ellos, los comunistas, se consideraban hasta ese momento la única garantía de lucha antifascista, y pasan a amigarse no solamente con los socialistas, sino con los partidos radicales, hasta con los partidos conservadores, hasta con los partidos de centro-derecha, hasta con los partidos liberales. Este es el concepto de Unión Democrática, un concepto frente populista. ¿Cuál es la razón y cuál es la clave de esta? Por eso que le fue bastante bien electoralmente en Europa. Le fue tan bien electoralmente en Europa que ganaron las elecciones en 1935 en Francia con Léon Blum, llevando la presidencia a un judío socialista, y les fue muy bien en 1936 en España, ganando las elecciones con esta amalgama que se llamó precisamente Frente Popular y que derrota a las derechas. Esta derrota de las derechas es lo que precisamente determina el origen de la Guerra Civil Española, que se inicia en el golpe de Estado iniciado por el general Franco en esa fecha. Pero de manera que había una tradición democrático, liberal, popular o progresista en términos de construir un programa. El radicalismo en 1947 enuncia un programa, ya advenido el peronismo al gobierno, que es el famoso programa de Avellaneda. Y uno lee ese programa de Avellaneda, creo que es 1947, puedo estar equivocado en un año, pero se puede testear eso después. Ese programa de Avellaneda es el programa histórico que va a mantener el radicalismo hasta no hace mucho tiempo. No sé si actualmente lo siguen manteniendo, es probable que sí. Escuchando a los dirigentes radicales uno se puede dar cuenta de que sí, que es un programa de justicia social y de soberanía, es un programa estatista, es un programa que le dice al peronismo triunfante lo siguiente: más izquierdista soy yo. Desafío. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con una idea divisoria de clases en la cual el peronismo se queda con la clase trabajadora y la oposición se queda con la oligarquía? Bueno, aparentemente en los papeles nada. En términos reales, evidentemente esa confrontación existió y probablemente y seguramente en términos identitarios, ni los peronistas eran tan desaprensivos con respecto a las prácticas republicanas, ni los opositores al peronismo eran tan democráticos, progresistas y distribucionistas como decían ser en sus programas, ¿no? Porque la distancia que existe en la Argentina y en el mundo entre los programas y la gente real y concreta, entre los vecinos de carne y hueso, son considerables. Hay un punto que me gustaría comentarte, pero esto es parte de un prejuicio personal y quizá de un conocimiento, no lo podría sostener tan claramente por escrito. ¿Qué es esto? Digamos, los ciudadanos que viven en los manuales de instrucción cívica, o mejor dicho, al revés, mis vecinos, que no tienen nada de particular y que son excelentes personas, y me he mudado varias veces, yo nunca tuve vecinos que se parezcan a los ciudadanos
definidos por los manuales de instrucción cívica, de ciudadano crítico, racional, Racional. amigo del bien público, constructor de verdades relativas. Bien. Bueno, hay una distancia significativa en ese punto, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza una historiografía, pero esta historiografía, cuando cae el peronismo, sigue siendo una historiografía eminentemente política todavía, aunque está mucho más cargada de academia, está mucho más cargada de conocimiento. Por ejemplo, hay un sociólogo italiano que residió en la Argentina, salió del fascismo en Italia y se vino a la Argentina, o sea que algunas Hizo cosas un del periplo paisaje, ideal. algunas cosas del paisaje Le no, parecía. si bien no tenía nada. No. Hoy leí una nota en La Nación magnífica, mejor que me la mandaron, en el cual estaba el fabricante de los termos Lumilagro, ¿no? Sí. No sé si posiblemente la viste. Y bueno, el tipo cuando se viene a la Argentina, se viene, entre otras cosas, el tipo era judío, el tipo de judío se va a aprender a Italia, a la Italia de Mussolini, pero no le interesa nada que lo dejen ahí en un escenario de guerra, nada por el estilo. Se vuelve a la Argentina y se viene a la Argentina porque Lo que ve allá. en la Argentina no había racismo. Y es fantástico, ¿no? Es fantástica esta lectura de parte de la inmigración que habla de un país, digamos, bastante fluido en términos de aceptación de las diferencias, ¿no? ¿A dónde estábamos? A ver si me perdí un poco. En el sociólogo. En el sociólogo Gino italiano. Germani, que exactamente. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, Germani viene a la Argentina y escribe cosas interesantísimas, la más perdurable de las cuales quizá no fue la más feliz, pero era extremadamente racional. Lo que él veía, él estudiaba las migraciones internas, o mejor dicho, reparó en las migraciones internas y sacó la siguiente conclusión: ¿cómo es posible que en este país, y esto ocurre después, sobre todo se empieza a publicar después de 1955, que es la primera estación de interpretación del peronismo, que tampoco es una estación histórica ni historiográfica muy favorable, digamos, a la objetividad, porque es una época de altísima connotación de conjura y de odio hacia lo execrado, en este caso del peronismo. Así que, bueno, tengamos en cuenta eso. No es que Germani lo haya hecho especialmente, las ideas estas podían prosperar mal porque uno busca una explicación de lo que ha pasado. Y ahí lo que el espectro democrático liberal busca explicarse es cómo fue posible que hayan pasado estos 10 años, sobre los cuales vamos a decir alguna palabra después. Pero estos 10 años fueron traumáticos para una oposición que obtenía cada vez menos votos durante todo este periodo. Y que además era fruto de un ejercicio de una práctica autoritaria que no era un invento de la oposición, sino que era una práctica del gobierno peronista en términos del ejercicio de la libertad de prensa, en términos de la administración de algunos dichos públicos como desacato, como le pasó a Ricardo Balbín. Había en términos de prisión de algunos opositores. También. Por supuesto que esto lo vamos a dejar para otra charla si la tenemos, pero por supuesto que los opositores al peronismo no se andaban con chiquitas y los comandos civiles no fueron un invento de 1955, sino que venían de antes, ejerciendo el terrorismo y todo lo demás. No estamos construyendo una historia, digamos, de buenos y malos, sino tratando de explicarnos un desencuentro, o por lo menos cómo leían ese desencuentro. La explicación de Germani es importante para esta gente, digamos, para el antiperonismo en su conjunto, porque da cierta dosis de tranquilidad. Permite pensar lo siguiente, que no necesariamente es lo que Germani escribió. Permite pensar que los migrantes internos, que eran gente que venía del campo, que venía de las provincias del norte, que era el de tez más oscura, el menos politizado, el menos culto, el menos educado, había desplazado a una vieja clase trabajadora que podía ser todo lo conflictiva socialmente que quiera, que podía ser todo lo socialista que quiera, pero una clase obrera más afín a las ideas de la Ilustración, más educada, menos susceptible a caer en la demagogia, porque estos migrantes, a partir de su despolitización, tenían cierta propensión a sucumbir en el totalitarismo. Esto es más una lectura política que una lectura historiográfica o sociológica, pero está asentada de alguna manera
en este estudio de Germani, que no es un estudio, digamos, antojadizo, porque hay grandes bibliotecas que se ocupan de demostrar que las poblaciones urbanas de vieja data y la clase obrera, digamos, con cierto ejercicio del conflicto, tiene una autonomía mayor que los sectores de migrantes recientes, ¿no? Bueno, ahí se construye una gran estación. Después voy a leer un pedacito de James en un punto, pero frente a esto, después van a pasar muchos años, vamos a llegar a 1971 para que Murmis y Portantiero, en un libro célebre que se tituló Estudios sobre los orígenes del peronismo y que está, ¿cómo se dice? Plagiado no, sino chupado, reproducido de internet, que cualquiera puede participar de ese delito que es la reproducción ad infinitum exactamente, de un texto. Bueno, hicieron un texto extraordinario, es en 1971. Ya en otro contexto presentista, desde la sociología también, los historiadores siempre tardamos mucho más. Yo no sé si es porque somos más cobardes o porque estudiamos más. La verdad que no lo sé. Pero los sociólogos y los cientistas políticos lo hacen antes. Y en este caso, estudios sobre los orígenes del peronismo. Y ahí trataron de contestar a las hipótesis germanianas. Y ahí la idea no era la falta de autonomía, sino la autonomía y la elección racional. Es decir, la gente se había hecho peronista, tuvieron 20 años para descubrir eso, no por una razón de manipulación, sino por una razón de conveniencia. Y también el peronismo, en términos de novedad, mercado internista, fomentando el consumo y demás, no había sido sino la defensa de un aparato industrial preexistente crecido junto con las migraciones internas en los años 30. Esto es, con la afluencia de migrantes a los grandes centros urbanos. De manera que ahí se le empieza a dar una racionalidad a lo que ocurrió muchísimos años antes, ¿no? Y ahí se sigue. Y en ese escenario estamos. Y después de eso vienen otros progresos historiográficos que son de tono novedoso también. Hoy vamos a leer un pequeño texto de Félix Luna, que es un gran historiador, que no tiene tanta presencia académica en nuestros programas, porque no es un historiador que se lo reconozcan en las universidades, pero fue un gran divulgador de la historia y un hombre que hizo obras importantes. Uno de los libros que hizo más importantes fue precisamente el 45, un libro que además le gustó mucho a Perón, justito, porque la otra vez estaba viendo la correspondencia entre Félix Luna y Perón cuando Félix Luna lo consultaba. Félix Luna, que además era un hombre que venía del radicalismo. Después de La Rioja. Exactamente. Y hizo varios libros muy importantes sin perder nunca su identidad política, pero poniendo el rigor histórico, digamos, en primer lugar con relación a su identidad. En ese sentido, fue un avance de síntesis lo de Luna, ¿no? Me parece que también fue un avance de síntesis, porque rescata toda la novedad. Y el título de Luna, miren, acá está, no sé si lo puedo mostrar acá. Sí, el título de Luna, que lo estoy mirando hace un ratito, pero el título es Perón y su tiempo, es un libro posterior son libros de síntesis, pero grandes libros. El título del primer volumen es La Argentina era una fiesta. Y la Argentina era una fiesta porque era una fiesta de distribución del ingreso, de consumo, de felicidad, de que la gente pobre iba al centro, aunque ahora se supone que sabemos que venían al centro y tenían pautas de consumo desde antes. Siempre hay corso y ricorso en historia, siempre hay novedades que se construyen en relación a afirmaciones precedentes, pero de todas maneras en esto coincide, digamos. La Argentina era una fiesta porque era una fiesta de integración. Todos los números favorecían a la Argentina, porque los números de la balanza de pagos, los números de la balanza comercial, los números que hereda Perón, son números muy positivos. La vieja leyenda de los opositores a Perón, el Banco Central estaba lleno de gente porque a Perón se le ocurrió decir alguna vez que no podía caminar por los pasillos porque por los lingotes de oro que había. Un tipo tan exagerado que no tomaba el riesgo de que sus enemigos le creían, ¿no? Es parafraseando a un analista, cuando decía fue una soncera bien instalada. Claro, a Jauretche.
Sí, está muy bien. Ahora, dentro de todas esas exageraciones hay una novedad. En algún momento, si tenemos oportunidad de hacer otro encuentro, lo podemos ver. Por En algún supuesto. momento la fiesta se termina. Esto es cierto, esto pasa siempre. Pero Las le fiestas pasa, no son infinitas. le pasa al peronismo y le pasa a cualquier administración. El peronismo tuvo que administrar el fin de la fiesta, incluso tuvo un ajuste muy importante en los años 50, que fue relativamente exitoso, pero que fue traumático también para la clase trabajadora. Eso es un punto muy interesante. Yo estoy escribiendo un libro sobre el 55 y estoy mirando el antes y el después del 55 y también, además de esa gigantesca ruptura que fue el 55, trato de ver también las continuidades que hubo en uno y otro punto. Digamos, el problema de gastar más de lo que se tiene es un problema que tiene consecuencias económicas inevitables y nosotros somos especialistas en ese punto. Y no es necesario tener una identidad u otra para saber que estamos en para problemas. saber que eso es así. Pero de todas maneras ese problema, fíjate que siguió después de 1955 Sí. y no se solucionó. Argentina era una fiesta entonces. Y el otro avance importante en esto tiene que ver con una corrección a Félix Luna. Porque a Félix Luna se le coló un argumento que es significativamente provocativo, pero que no es incorrecto. En algún momento se le ocurrió decir, y le preguntaron, ¿y el partido peronista? Y Félix Luna contestó o escribió, bueno, es imposible hacer la historia del partido peronista porque no existía. Un poco la imaginación es que había un liderazgo y las masas, ¿no? Un liderazgo quizá democrático, pero no republicano, en el punto de que no había instituciones intermedias como un partido, es decir, estaba el Parlamento, estaba todo lo demás, con el cual había elementos de tensión, pero que todo eso no se cifraba en un funcionamiento autónomo del partido. Bueno, también hay algo de verdad en eso, porque el partido peronista comienza con una confluencia entre los centros independientes, entre la Junta Reorganizadora de la Unión Cívica Radical, encabezada por Quijano, que es el que acompaña a Perón en la fórmula, y lo vuelve a acompañar en el 51 en la reelección, y también por el Partido Laborista. Claro. Ahora, todas estas fuerzas van a ser fundidas muy posteriormente, o muy poco después de la elección del 46, en el Partido Peronista. Y ahí te quería... Perdóname, sí. Y ese proceso de fusión, Perón no tuvo mejor idea para que nadie tuviera dudas con respecto a que tenía que reducirse a la unidad, denominarlo Partido Único de la Revolución Nacional. Cualquiera podía interpretar que era el único partido que podía existir. Sí. En realidad era el partido único de todas las fuerzas que habían funcionado en ese conglomerado. Bueno, ese partido en los últimos años, incluso aquí gente de Mar del Plata, como Oscar Aelo, como Nicolás Quiroga, yo mismo también, pero muy poco en mi caso, han recuperado la vida interna de ese partido como para demostrar, bueno, los peronistas también tenían un partido y discutían cosas, ¿no? Y no era tan fácil arrearlo. Pero no obstante eso, termino con esto, Diana, y me preguntás, no obstante eso, es cierto que durante el peronismo hubo un proceso de reducción a la unidad. Primero con este Partido Único de la Revolución Nacional y después con estructuras masivas, pero disciplinadas. En el sentido de que tanto el partido peronista masculino como después su homónimo partido peronista femenino tuvieron una vida interna, pero ahí prevalecía la disciplina, digamos. No es que se ponía a moción y a asamblea la renovación del liderazgo de Perón con alguna posibilidad de recambio o algo por el estilo, ¿no? Más bien todo lo contrario, más bien cualquiera que demostrara, digamos, alguna capacidad especial pagaba el precio. Por las dudas, claro. Perdóname que te... No. Escuchándote, evidentemente, y por el contexto y la producción, desde la perspectiva de lo historiográfico, es una... y del proceso histórico propiamente, estamos hablando de una complejidad muy extensa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo fueron esas elecciones del 46? Porque ya fuiste adelantando,
¿Cómo se organiza ese proceso? Claro. Bueno, ese proceso se organiza con la confluencia de estos tres sectores que te estaba mencionando hace un momento. Un sector importante del radicalismo confluye, hay una fuga de una élite del radicalismo. Cuando digo élite no lo digo en el sentido de alto o bajo, no, lo digo en el sentido de una parte del personal político en las distintas provincias que se va alineando, en las distintas provincias y en cada localidad, que es otro de los avances que ha habido sobre la historia del peronismo en materia de tesis y demás. Como que en cada lugar hubo una sucesión de alianzas que, mirados desde el punto de vista, digamos, del análisis político, se tornan absolutamente, digamos, afines a las alianzas y a los movimientos políticos que estamos acostumbrados a ver nosotros en nuestra cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, siempre se supuso que un importante sector del conservadurismo que había quedado afuera de la Unión Democrática había colaborado decisivamente en el triunfo del peronismo. Y esto es así. El problema de que medir esta cuantía es casi algo imposible, porque en cada provincia, en cada región y en cada comarca las alianzas fueron distintas. Esto se trabajó para la provincia de Buenos Aires, se trabajó ahí. Está el libro de Oscar Aelo y las cosas que ha hecho Nicolás y también las que hemos editado juntos con respecto al peronismo bonaerense, y donde hay una diferenciación interna muy grande dentro de la provincia de Buenos Aires en términos de la composición de esta ensalada inicial. Y también está en un libro de Macor y Kach, Darío Macor, el querido desaparecido Darío Macor y César Kach, que habla del peronismo extracéntrico, del peronismo en el interior del país. Porque una cosa es el escenario y la foto del 17 de octubre en la Plaza de Mayo, pero ojo que en cada ciudad se votó y en cada ciudad hubo alineamientos políticos y negociaciones políticas en el lugar más recóndito, como no debería ser una novedad para nadie, pero digo, convoco a imaginarnos una situación más realista en este sentido, ¿no? En algunos lugares el 17 de octubre no pasó, y en algunos lugares el 17 de octubre pasó a caballo, porque eran 4 paisanos que se regresaron a la Plaza del Pueblo, como hay algunas fotos que lo demuestran. Entonces, bueno, colocarlo en una ecuación, digamos, que eso es resultado de una, digamos, de un desmadre conservador o de una fuga de radicales o de los dirigentes gremiales que Perón había capturado del laborismo, socialistas, algunos comunistas inclusive, pero sobre todo socialistas, que después tuvieron un rol relevante. Bueno, esto pasó de verdad, todo eso pasó, nada de eso es mentira. Ahora, reducir todo eso a un único común denominador, a una sola fórmula, sobre todo asentada sobre la noción de maquiavelismo político que construye esa maquinaria, es darle una entidad que es muy política y muy poco histórica. Muy política en términos de identidad, porque casi implica una noción de manipulación y de falseamiento, de prácticas espurias y todo lo demás. Había un dirigente famoso de la carne, vamos a decir, que se llamaba Peter, y era comunista. Y había otro dirigente de la carne que se llamaba Cipriano Reyes. Sí. El dirigente histórico era Peter. Pero el que pasó a la historia, primero por adherir a Perón y por ser importantísimo, y después por ser enemigo de Perón, ¿no? Fue Cipriano Reyes. Cipriano Reyes. Entonces, que se adjudica también el mismo, tiene un libro Cipriano que dice, yo hice el 17 de octubre, ¿no? Exacto. Esto también es significativo de que esta historia de anécdotas, todo el mundo estuvo en el mismo lugar, todo el mundo participó de lo mismo. Pero vos me preguntabas por la composición inicial, y es esta, es una composición variopinta, sobre todo sustantivo es el aporte de los sindicatos en los grandes centros urbanos y también en los centros urbanos no tan grandes, porque también ahí hay una fuga de dirigentes sindicales que son dirigentes sindicales. Pueden ser socialistas, pueden ser anarquistas, pueden ser algunos comunistas, muchos eran nacionalistas, por ejemplo, también.
en el interior del país particularmente. Mirá, Darwin Passaponti, el mártir del 17 de octubre, era un muchachito nacionalista que lo mataron en la manifestación. Y de ahí quedó, claro. y además se llamaba, era un dirigente nacionalista que además se llamaba Darwin. Y se llamaba Darwin porque venía de un lugar que no era precisamente el del nacionalismo más centrado. La gente va cambiando. Entonces, en todo ese escenario tenemos una campaña electoral organizada por Perón con un lema agregador, avasallante, arriesgado, muy arriesgado, porque estamos acostumbrados a ver la historia del triunfo, pero podría no haber sido. Nosotros contamos las finales después que se tiró el último penal. Pero después nos olvidamos de cuánto sufrimos hasta ese momento. ¿No? Bueno, Perón desafió al embajador norteamericano, y desafió al embajador norteamericano porque habían hecho hasta un libro y habían puesto dinero para salvar a la Argentina de una dictadura en ciernes, que era la amenaza de un gobierno peronista, que finalmente se consolidó bajo la forma de un gobierno democrático republicano con tensiones importantes sobre las cuales podemos hablar en cualquier momento, que existieron, pero que no fue, digamos, la reencarnación de Hitler o de Mussolini, todo este tipo de cosas, ¿no? Y fue una campaña de masas, fue una campaña de pocos recursos para el lado de la concentración peronista. Fueron muy importantes los sindicatos, fue muy importante la iglesia también. No porque la iglesia tenga alguna capacidad, desconozco cómo habrá sido en ese momento, mejor dicho, no es muy difícil comprobarlo, pero sí está claro que la iglesia también no estaba enfocada para el lado de la Unión Democrática, porque todo este progresismo programático de la Unión Democrática implicaba un laicismo muy fuerte, al cual la iglesia era reactiva. Y de manera que la otra concepción, más sensible a lo popular, más sensible a lo corporativo, más sensible a la pobreza, era algo que, si bien existieron siempre entre el peronismo y la iglesia importantes puntos de confrontación, a tal punto de que todo termina mal, como sabemos, en 1955, al comienzo hubo una correspondencia muy significativa que se materializó en ciertos reconocimientos que la iglesia no hubiese tenido con un escenario más laicista. De manera que esos son los componentes. Y el triunfador es Perón. El triunfador es Perón y Quijano, y no gana por mucho. No gana por mucho. No sé si tenemos algún... Bueno, antes de eso, a mí me gustaría, si a vos te parece, yo tenía preparado un textito de Félix Luna que está muy bien escrito aquí, que es el comienzo del libro nada más, y que yo quisiera leerlo para ver si podemos motivar a alguien a que a su vez lo lea con mayor entidad. Es un poquito largo, pero son 2 páginas, no sé, ¿no será mucho? ¿Vos me podés cortar dale, con total libertad de acción? Bueno, es el libro La Argentina era una fiesta, de Félix Luna. Bueno, voy a leer. El 4 de junio de 1946, el recientemente ascendido a general Juan Domingo Perón juraba su cargo de presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa. 3 años atrás, exactamente el 4 de junio de 1943, se elige el 4 de junio para... Un golpe militar de trámite improvisado y confuso en sus propósitos había derrocado al gobierno conservador. En esa jornada, Perón no había aparecido, manteniéndose prudentemente alejado de los sucesos hasta su definición. Entonces era un desconocido, 1943, ¿no? Pero solo en 3 años, ese ignorado coronel se había convertido en un protagonista y animador de un movimiento popular que había prevalecido sobre todos los partidos tradicionales, la fuerza del gran capital, los diarios más prestigiosos, los círculos académicos y universitarios, las organizaciones estudiantiles, los intelectuales, buena parte de la clase media y la totalidad de las clases altas. Y también sobre los Estados Unidos y su omnipotencia. El que escribe es Félix Luna. Claro. Ahora venía a homologar su triunfo. En el recinto de la Cámara de Diputados no estaban presentes los legisladores radicales, pero esta ausencia quedaba ampliamente compensada
por el gentío que rodeaba el Palacio del Congreso y se derramaba por la Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada. Perón lucía espléndidamente sus 50 años. El discurso que pronunció aquella mañana fue una de sus mejores piezas oratorias, aunque delata, en ciertos párrafos, la pluma de algún colaborador anónimo. Cita comillas. Es un triunfo alborozado y callejero con sabor de fiesta y talante de romería, con el espíritu comunicativo de la juventud y la alegría contagiosa de la verdad. Cierra comillas. Daba por concluido el proceso revolucionario iniciado en 1943, que se cierra, abre comillas, el 4 de junio de 1946 y una vez incorporada la savia vivificadora del pueblo, las armas de nuestro ejército vuelven a los cuarteles con la gloria de haber contribuido a implantar la justicia social, afirmando el intangible principio de nuestra soberanía y restablecido definitivamente el pleno ejercicio de la libertad para cuantos sienten el honor de habitar el suelo argentino. Cierra comillas. Las Fuerzas Armadas vuelven a los cuarteles, Perón queda como presidente e inicia una etapa institucional. Hay una denegación tácita en la falta de presencia de la oposición en el recinto, pero hay una apelación presidencial a construir o a seguir construyendo lo que se supone la reinstauración democrática en la Argentina, ¿no? A partir de lo ocurrido en la década previa. Se mostraba magnánimos con los derrotados. Abre comillas, cita a Perón Félix Luna. El momento de la lucha ha pasado para mí, aseguraba Perón, porque soy y me siento el presidente de todos los argentinos, de mis amigos y de mis adversarios, de quienes me han seguido de corazón y de quienes me han elegido por un azar circunstancial, de aquellos grupos que se encuentran representados por la mayoría de las cámaras y de los que lo están por la minoría. Se me ocurre el fantasma del Perón que vuelve en el 73 claro, diciendo, para un argentino no hay nada mejor que un argentino, mudando la vieja táctica divisionista en términos nacionales para un peronista nada mejor que otro peronista, ¿no? Entre el 46, el 55 y el 73 corrió mucha sangre en la Argentina, sí, para llegar a un mismo punto de enunciación que seguramente en el 73, a diferencia de lo que ocurrió en 1946, fue correspondido por la oposición, aunque ya los problemas para el país eran otros y no es materia de nuestro análisis. Dejaba deslizar una piadosa referencia a los socialistas, entre comillas, aquí, y de los que por causas que no me corresponde examinar quedaron sin representación parlamentaria. Porque aquí comienza una cosa que se va a dar durante todo el periodo peronista, y no solamente durante el periodo peronista, sino que sigue hasta el día de hoy, que se llama técnicamente, en términos de ciencia política, el sacrificio de las preferencias. Esto es, la persona que vota por la oposición o que vota por el oficialismo, pero que no vota por su pequeña fuerza política, habida cuenta de que teme perder su voto. Entonces los socialistas durante todo el periodo peronista en general tendían a votar a la principal fuerza opositora, que era la Unión Cívica Radical, y este proceso comenzó en este momento. Y de los que por causa que no me corresponde examinar quedaron sin representación parlamentaria. Agregaba todavía una expresión de grandeza. Al ocupar comillas de nuevo, al ocupar la primera magistratura de la República, quedan honradas las injurias de que he sido objeto y los agravios que se han podido inferir. De mi voluntad, de mi mente y de mi corazón han desaparecido las pasiones combativas y solo pido a Dios que me conceda la serenidad que requieren los actos de gobierno. Dice Félix Luna ahora. Buen discurso. No abundaba en anuncios sobre su futura acción gubernativa, pero marcaba algunas líneas básicas que deberían haber tranquilizado a quienes temían un huracán revolucionario desde el poder. Remitíase a los discursos que había pronunciado el 12 de febrero en el acto de proclamación de su candidatura, aquel discurso donde denunció Braden o Perón. Le dijo al pueblo, ustedes tienen que elegir entre Braden o Perón. Braden, repito, era el embajador norteamericano que hacía activa campaña por la oposición
encarnada en la Unión Democrática, y al que había pronunciado el inaugurar el Consejo Nacional de Posguerra el año anterior. Al formular esas remisiones, dijo a Roque Sáenz Peña. Algunas indicaciones esbozaba, sin embargo, sobre aspectos concretos prometía establecer, entre comillas, una sana estructura social y económica. De ahí que haya propulsado la industrialización del país. Ahora, moderaba, no debe darse un sentido exagerado a ese propósito, lo dice el mismo discurso presidencial en 1946. Para lograr una industrialización adecuada, se determinarán las actividades que requieren un apoyo del Estado, para la vital importancia que tienen para el país o para contribuir al intercambio mundial con productos elaborados o semielaborados, cuidando todas las posibilidades que permite nuestro pródigo suelo. Acá hay una tensión entre la especialización agropecuaria argentina y la posibilidad de industrialización, que es una constante en la cual todavía estamos involucrados y vamos a seguir involucrados, que está detectada en este momento como había sido también detectada previamente, no solo por el peronismo, sino por otros sectores. La consideración de las actividades básicas, agricultura, ganadería, irá acompañada de la industrialización conveniente. No menos prudente se mostró al rozar el tema agrario. La tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo, sostuvo, y los organismos de Estado deben dar tierra a todos aquellos que la deseen trabajar. Esto debía hacerse para evitar el despoblamiento del campo, activado, poetizó Perón, por las luces engañosas de la ciudad. Tenemos en cuenta que estamos en un proceso que durante más de una década ha habido una continua afluencia del campo a la ciudad y que entonces no se sabía qué hacer con esos grandes conglomerados urbanos a los cuales había que dar una solución. Y esta era una de las agendas más importantes de la Argentina en la posguerra, en el primer gobierno peronista, y sigue siendo todavía un dato muy significativo de la realidad cuando ya la población de los grandes aglomerados no está totalmente relacionada con el mundo del trabajo, sino a veces con el no trabajo, lo cual implica un desafío sociológico y político enorme, y económico de mayor complejidad todavía. Pero entonces la solución peronista es la solución de la incorporación y una detección de que esa migración del campo a la ciudad, sobre la cual comentábamos hace un rato, se habían afincado buenas partes de las interpretaciones del origen del peronismo, era algo que podía llegar a tener alguna disfuncionalidad desde el punto de vista estratégico para el país, ¿no? No hay que olvidarse que Perón era un militar y que el ejército estaba particularmente atento a los distintos peligros de anomia que podrían sobrevenir y también con respecto al comunismo, ¿no? o lo que entonces se consideraba una amenaza de ese tipo. Aseguró que el Estado vendería tierra barata, y eludió entrar en el fondo del asunto expresando que no era el momento de tratar el arduo problema de los latifundios y los minifundios, el viejo problema de la reforma agraria. Una vez un exdiputado peronista, es diputado porque falleció, en ese momento era diputado, me dijo en el año 73, me dice, querido, yo le llevé un proyecto de reforma agraria, se llamaba Rodolfo Arce, le llevé un proyecto de reforma agraria a Perón y me sacó carpiendo para hacer casto en el uso del lenguaje, ¿no? Sí. Porque me dijo que no, que el país tenía que producir y que de ahí podíamos sacar una renta para la industria y todo lo demás. Estaba más cerca de la perspectiva del desarrollo, que esta tensión entre el campo y la industria se mantuvo durante todo el gobierno peronista y se resolvió en la segunda mitad de los años 50 con una corrección de los valores asignados a los productos primarios del campo, junto con un ajuste general de la economía, ¿no? Durante la gestión Gómez Morales. Fue una tirada tranquilizante, dice Félix Luna en el momento inaugural de este discurso de Perón. Analgésica para la oposición, de tono triunfal y sereno para los suyos. Algunos de los párrafos de este primer mensaje presidencial han quedado como una clarinada convocante. Y después se han repetido mucho en la historia, fíjense. Lo voy a leer y seguramente a alguno les sonará. Quienes quieran oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que sigan.
Mi empresa es alta y clara mi divisa. Mi causa es la causa del pueblo. Mi guía es la bandera de la patria. Esto se ha repetido eternamente en muchos actos, sobre todo en campañas electorales protagonizadas por políticos que tenían una visión de la historia y que solían leer y a veces repetir frases relativamente exitosas, ¿no? El lunes 3 de junio había sido feriado. También lo sería ese día victorioso. Y a la noche, saludando a la multitud desde el balcón de la Casa de Gobierno, el flamante presidente dijo: quiero avisarles que mañana será feriado, para que esta noche los descamisados puedan celebrarlo dignamente. La palabra descamisados. La palabra descamisados viene de la época de la Revolución Francesa, de los sans-culottes o sin calzón. Las personas que por su origen tienen poco, tienen la camisa desarrapada, lo justo, ¿no? Eso había sido, inicialmente había tenido una connotación peyorativa hacia el peronismo y Perón la recoge positivamente. Hay una inversión de sentido. Lo mismo va a pasar con otras palabras de menor éxito, como grasita, por ejemplo, porque grasita a la gente no le gustaba hacer. Podía no avenirse a ser descamisados, pero no gustaba mucho lo de grasita. 4 días de jolgorio, dice Félix Luna aquí. La Argentina era una fiesta. En la mañana de aquella jornada, esos muchachos de la Alianza Libertadora Nacionalista habían atacado, porque había de todo, Claro. No solamente era un escenario democrático. Esos muchachos de la Alianza Libertadora Nacionalista habían atacado el taller donde se imprimía el diario comunista a la hora, y al caer la noche tiraron piedra contra las vitrinas de La Razón y de la Prensa. Pero esos incidentes no turbaron la alegría profunda y tranquila del pueblo que había rodeado de cerca o de lejos la asunción de la presidencia por Perón. Termina. La Argentina era una fiesta y lo sería durante algunos años más, que era lo que estábamos comentando hace un momento. Bueno, yo quise leer esto porque me pareció que era como un fresco inaugural por parte de un historiador que fue el gran divulgador de la historia argentina antes de que surgiera la figura omnipresente de Felipe Piña, que ha hecho cosas muy notables y seguramente más industrializadas. Bueno, también tenía Félix Luna un aparato, un aparato propio, historia. Un aparato propio con gente, pero de todas maneras era alguien que escribió de pluma propia mucho y quería reivindicarlo en este momento que era nuestro diálogo. Entonces, ¿qué pasa con esta historiografía que vos mencionabas que se convierte? Primero, bueno, ¿qué sigue sucediendo con las elecciones? ¿Cómo es ese mapa de las elecciones? ¿Cómo quedó? Y podríamos presentar algunos mapitas que estuve mostrando hace un rato. No son demasiado significativos, pero interesante para... Sí. No sé si Francisco... Sí, ahí está. Estoy poniendo. ¿Cuál es ese? No alcanzo a ver desde aquí. Es el provincial. Es el mapa electoral de las provincias. La provincia de Corrientes es el único lugar donde gana la oposición, y en las otras provincias el Partido Laborista u otra fuerza parecida, y la UCR, Junta Renovada, que eran las dos grandes fuerzas que formaron, digamos, el peronismo inicial. El peronismo gana en todo el país menos en una provincia, y a partir de entonces se va a seguir digamos, hay una cosa muy característica. Ahora después vamos a hacer un comentario de la bibliografía sobre base de muy poquitos libros, para de alguna manera que la persona no digamos demasiado vinculada a los estudios históricos, en rigor pueda tener alguna referencia de ese tipo, ¿no? La interpretación del voto peronista fue todo un tema, porque era rigurosamente cierto que allí donde había más pobres había más votos peronistas. Es más, sigue siendo rigurosamente cierto. Ahora, la gente no está segmentada
ecológicamente en una perspectiva nítida que permite diferenciar unos y otros. Allí donde hay pobres también hay gente que no es pobre y también hay pobres que no votan el peronismo. De manera que esa reducción es operativa, se visualiza, es claramente palpable, uno traza una radiografía del mapa en distintas épocas, tanto durante el peronismo como después, y lo sigue viendo. Yo me acuerdo muy claramente de la provincia de Tucumán, no tenemos ningún mapa de Tucumán, pero bueno, en algunos distritos de Tucumán, en los distritos más pobres, el peronismo sacaba el 80% de los votos, ¿no? Esto es una cosa descomunal. Y en la capital de Tucumán, por decirte un ejemplo que te podría reproducir en cualquier provincia, siempre la puja era mayor o la distribución era más ajustada. Ahora, lo interesante de todo esto es que, siendo esto rigurosamente cierto, si querés podemos ir pasando un mapa de los posteriores. Lo que yo quiero significar a quienes escuchen esto, o a quienes después vayan a los libros a ver si lo que digo yo es cierto o no es cierto, porque es muy probable que no sea cierto, hay muchas cosas que me parecen y no son ciertas, es que el peronismo siempre ganaba por más, en todos los distritos. Entonces las hipótesis son varias. Entonces van desde las primariamente políticas de la época, que explicaban la impotencia de la oposición diciendo que votaban los muertos. Esto se decía en la época, no era cierto, sencillamente no era cierto, pero se decía en la época, hasta lo que no se llamaba entonces clientelismo, y muy difícil lo fuera, porque el mundo de los pobres no estaba compuesto por personas que no tuvieran inserción laboral o inserción social. Ese mundo de la pobreza era muy reducido. Claro. Si bien el peronismo tuvo algunas instituciones como la Fundación Eva Perón y demás, que repartían máquinas de coser, juguetes, como todos sabemos, no había una estructura clientelar que explicara el comportamiento electoral en el sentido de correspondencia a partir de la distribución de favores estatales. Más bien existía una dinámica política sobre la cual se puede, pensar en términos privados, en términos políticos, en términos subjetivos, que era más o menos elaborada que la de los sectores que no acompañaban con su voto al peronismo, más o menos sofisticada, pero estamos en el orden de lo subjetivo, digamos, no estamos en el orden de una dimensión objetiva que permita comentar las cosas así. Está esa evidencia sociológica. El voto pobre es un voto tendencialmente más peronista, y con esto no estoy diciendo ninguna novedad ni algo que vaya a sorprender a nadie. Pero además había otro ingrediente que era un poquito más desalentador para una oposición que, insisto, por perspectiva programática y por programas de gobiernos elaborados y por discursividad, se consideraba a la izquierda del peronismo, y sobre todo mucho más republicana, mucho más afín al ciudadano imaginado en los manuales, que es el que yo no he tenido entre los vecinos. Espero que ningún vecino vea lo que estoy diciendo, porque debe pensar que yo pienso mal de ellos, ¿no? Yo tampoco soy como el ciudadano de los manuales. Es que ganaba por más, cada vez ganaba por más. Y este es un factor muy desatendido por la historiografía. Apenas esbozado en algunos trabajos de Walter Littell sobre el plan político del 55, un documento que se encontró de 1955, antes de que cayera el peronismo, en el cual en el Ministerio del Interior está, o en la Biblioteca Peronista del Congreso, no recuerdo, son unos grandes libros donde comunidad por comunidad el Estado vela por qué obras se han hecho, qué obras no se han hecho, con esto de que mejor que decir es hacer, vigila a los dirigentes de cada lugar, y si en algún lugar se ha obtenido igual o menor cantidad de votos, lo cual sería muy raro, estaban particularmente atentos a qué pasaba con ese liderazgo y con ese orden de realizaciones materiales, porque implicaba la presencia de una población insatisfecha. Es interesante porque traslada el hecho, el peronismo tenía una gran legitimidad de origen por el voto,
pero también tenía una gran legitimidad de ejercicio que además la cuidaba y quería seguir ganando por más. Ahora, uno puede decir, hay dos maneras de leerlo, ¿no? Hay muchas, pero se me ocurren dos. Una es, bueno, quieren ganar por más porque son totalitarios, porque quieren quedarse con todo, porque quieren terminar siendo el partido único. De hecho, eran el partido hegemónico. Había muy poquitos diputados de la oposición cuando finaliza el gobierno peronista, y además todos eran radicales. ¿Por qué? Porque esta cuestión del sacrificio de las preferencias llevaba a votar. Además, la mecánica de la ley Sáenz-Peña, representando los 2/3 a la primera minoría y 1/3, ya implicaba una sobrerepresentación. Este proceso también lo había vivido el radicalismo y se viviría posteriormente en época de Frondizi. En época de Frondizi, todos los diputados eran o de la Unión Cívica Radical Intransigente o de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que habida cuenta que se había dividido el radicalismo, terminaron confiscando casi toda la representación también. Bueno, en el caso de la evolución de la representación parlamentaria durante el peronismo, había un continuo avance en términos representativos. Pero además, este avance representativo no solamente venía de la dinámica representativa de la ley Sáenz-Peña, la representación de mayorías y minorías, y de las modificaciones que hizo el peronismo, modificando la distribución de los distritos electorales para sobre representarse más allá de los votos que tenía, sino de los votos que realmente tenía, que también eran más cuantitativamente. Es decir, que no solamente representaban más en términos de representación, valga la falsa redundancia, sino que eran más en un sentido concreto. Y te voy a dar dos datos más. La progresiva incorporación de los territorios nacionales hechos provincias. Claro. Ahí los guarismos peronistas eran extraordinarios. La explicación sociológica ahí es la siguiente. Son sociedades débiles con un Estado fuerte. Entonces la dependencia del Estado es lo que explica esto. Bueno, es una explicación interesante. O la repartición del ejército, la presencia de las reparticiones públicas, el manejo del empleo público. Todo esto tiene que ser considerado. Pero aún así era una porción muy reducida en términos de población con respecto al conjunto del electorado. Es cierto que todo contribuye, pero el peronismo gana por más y sigue ganando por más. Y esto radicaliza mucho a la oposición. Yeah. En primer lugar, lo lleva a Discépolo a decir barbaridades por la radio, cosas que hoy leeríamos como barbaridades, diciendo Discépolo no podía entender cómo podía haber opositores con un gobierno tan perfecto, ¿no? Lo cual es una barbaridad, ¿no? Es casi gracioso leerlo hoy, pero en su contexto supongo que tendría una lógica mayor que la que yo he enunciado aquí. Pero por otra parte, sumía a la oposición en la impotencia política, porque la alternancia estaba vedada. Si el peronismo no se dividía, y no se iba a dividir porque cuando surgía un liderazgo alternativo como el de Mercante, que tenemos una foto ahí de Mercante, que es el que acompaña, Mercante que era el corazón de Perón, según Eva Perón, y era un hijo de un dirigente ferroviario, alguien con mucha llegada en los sindicatos, gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando se produce la reforma constitucional de 1949, que además que tiene un rol importante allí, que se habilita la reelección de Perón, en un escenario muy conflictivo con la oposición, un Mercante que tenía además muy buenas relaciones con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, una cosa interesante, paga el precio de ser la alternativa de Perón y comienza a ser perseguido él y todo su equipo por el propio gobierno peronista, que es reemplazado por la gobernación de Aloé, ¿no? En términos institucionales impecable, digamos, no es reelecto en este caso. Ahora, si no se dividía el peronismo, porque no se iba a dividir, porque estaba el mandato, digamos, consolidado en una tradición verticalista, ya eran muchos años de gobierno. Era como inexpugnable. Era como imbatible, el peronismo era imbatible en las urnas. Y además siguió siendo imbatible en las urnas durante todo el periodo posterior, incluso cuando estuvo proscripto. Entonces, buena parte de la radicalización de la oposición y del golpismo opositor o de los comandos civiles es una especie de ahogamiento de falta de alternativa. Por supuesto que eso también contribuía a una práctica autoritaria del peronismo, porque así como pasaba esto con la representación, pasaba también, digamos, con la libertad de prensa. Nosotros una vez escribimos hace unos años un librito, Prensa y Peronismo, lo editamos con Mérida Orden,
donde ahí veíamos o tratábamos de superar el escenario que ya había apuntado, ¿cómo se llama este periodista de La Nación? ¿Sirven? Sí. Pablo Sirven. Había escrito un libro, Perón y los medios de comunicación, en el cual recuerdo que comienza el libro de la siguiente manera, me parece que está ahí, en 1973, cuando Luis Brandoni lo interpela a Perón por el tema de los canales de televisión y todo lo demás. Perón dice, mire, yo gané las elecciones en 1946 con todos los medios en contra. Ahí estaba presente en el discurso de Félix Luna, sí. ¿No? En el discurso de vocablo de Luna. Y en el 55 los tenía todos a favor, ¿eh? Y me derrotó. Porque además, dicho yo, le agrego a Perón, me permite hacerlo, él se había encargado de irlos angostando cada vez más a los medios, y me echaron en ese momento. Así que a mí no me interesa tanto la disposición pública, porque la gente no le cree mucho a los medios del Estado. Esto dice Perón en 1973. Sí. No digo que siempre haya hecho esto, todo lo contrario. Pero evidentemente también los espacios de la expresión pública se habían ido limitando, a veces por factores autoritarios y a veces por factores económicos comerciales, en las cuales también intervenía alguna dosis de este tipo. Por ejemplo, la carencia de papel. Una de las cosas que nosotros analizamos en este libro, en un momento en que la televisión no existe y en que la radio no se dedica a la política, que además tiene una presencia muy limitada, el papel escrito es fundamental, y el que tenía una bobina de papel, tanto durante el peronismo como posterior al peronismo, porque la televisión tarda mucho en desarrollarse, bueno, el que tenía es como el siglo XIX, digamos, el que tenía un mimeógrafo tenía un partido político. Más o menos. Entonces vos te quedabas sin papel, y si vos vas hoy y ves como en esta magnífica biblioteca, y vas al archivo, que seguramente lo habrás visto, ves los ejemplares de La Nación, vos ves todos los años, el lomo es así, ¿no? Hasta que empiezan a ser cada vez más finito, hasta el año 55, y después del año 55 se empiezan a engordar de nuevo. No es que tenían más cosas para decir en el 55, y no es que no las podían, no es tanto que no las podían decir, sino que no tenían dónde escribirlas, porque era carísimo el papel. Bueno, esto es otro de los mecanismos. Y el otro mecanismo, además del tema de la prensa, yo le doy mucha importancia a este mecanismo de arrinconamiento electoral de la oposición, porque los deja sin chances. Es más, dentro del Partido Socialista, dentro del Partido Comunista, había habido importantes escisiones. Bueno, el radicalismo ya había tenido una escisión importantísima con la fuga de la Junta Reorganizadora del Radicalismo, que de la mano de Quijano, la oposición decía, Perón y Quijano, dos chanchos de la mano. No era muy elaborado tampoco, pero llegó a ser relativamente popular. Hortensio Quijano, que llegó a ser reelecto con Perón en el 51, después murió, y después es electo presidente Alberto Teiser con una suma de votos que llega al 64% de los votos en 1954. Es una barbaridad. Es una barbaridad que incluye desde el registro del 40 y pico al 80 y pico, pero una masa impresionante. Siendo que unos años antes se había incorporado encima el voto femenino. Bueno, y con el voto femenino es muy importante lo que decís, Diana. Si yo te dije que pasa eso con los territorios nacionales, con la idea de una sociedad débil, lo que voy a decir es altamente provocativo, altamente inconveniente también, y probablemente verdadero, precisamente por la misma razón. Si yo te digo que en los territorios nacionales una sociedad débil y un Estado fuerte se traducían en una mayor representación peronista, o como decían los sociólogos, mayor pobreza, menor autonomía, yo no creo mucho en esto, no creo nada, pero te estoy argumentando cuál es la lógica germaniana de la explicación del voto peronista, que además se materializa después en un libro muy importante, que es el de Mora y Araujo y García Llorente, que es El voto peronista, donde explica esto, ¿no? Entonces, explica cómo vota el viejo país atrasado, vota en favor del peronismo, y el país moderno vota en contra, ¿no? En Capital Federal votan bien, y en el interior del país, en la zona pobre, votan mal. Pero más allá de esta connotación en la cual se cuela lo político con lo, digamos, podríamos decir científico, o por lo menos con la pretensión de sofisticación analítica, hay una realidad que es cierto, digamos, que es lo que estábamos diciendo. La pobreza está representada tendencialmente en
en el peronismo y no tanto en el antiperonismo. Está la foto también de cuando vota Eva. La fotito de Eva sí la podemos poner, una Eva enferma, una Eva muy enferma que vota en 1951 desde su cama del hospital, ¿no? Voto femenino. Si pasó esto con las dimensiones ecológicas de la pobreza, o puede haber pasado esto, si pasó esto con los territorios nacionales, si pasó esto con la división de los partidos políticos que estaban traumatizados, los radicales, desde que Quijano con la Junta Reorganizadora del Radicalismo, o Forja, que también tuvo una orientación, un origen radical, se pasan al peronismo. Pasó lo mismo con un sector del Partido Comunista que se escinde y fuga hacia el peronismo durante la época peronista, y pasó lo mismo con la decisión de Enrique Dickmann de los socialistas, que también los socialistas no tenían muchos votos, no tuvieron nunca muchos votos, a diferencia de los radicales, que eran un partido, digamos, caudaloso, pero también habían sucumbido a acercarse al peronismo, lo cual engrosaba aún más la soledad o la insularidad de los que se consideran los verdaderos demócratas consecuentes, resistentes, y que se imaginaban a sí mismos en una actuación política parecida o con veleidades de resistencia antitotalitaria, ¿no? Por este proceso de radicalización. Pero me preguntaste por voto femenino. Si se da todo eso, también pasa lo mismo con el voto femenino, porque el voto femenino es muy peronista. ¿Qué quiere decir esto? En las mesas femeninas, esto se puede ver en un librito que no lo cité en los libros que tengo para comentar después o en otro momento, que es un libro de Darío Cantón, que es Materiales para el estudio de la sociología política en Argentina. En las mesas femeninas el peronismo saca mucho más votos que en la mesa masculina, tanto en las zonas pobres como en las zonas ricas. Entonces esto está queriendo decir algo. La interpretación más fácil es muy impopular. La mujer es más manipulable que el hombre. Por lo tanto, yo no la voy a juzgar aquí, porque además en mi existencia cotidiana compruebo lo contrario, digamos, ¿no? Que si convencer a la mujer. Si cabe la broma. Pero de todas maneras es un dato que hay que explicar. Es un dato que o bien el peronismo confiscó la novedad del voto de un modo más eficaz, o bien fue artífice en su medida de la implementación del voto femenino, como efectivamente fue, aunque era un proyecto que tenía larga data, en la cual habían intervenido los socialistas, siempre se recuerda, pero no se recuerda mucho la fuerte impronta de algunos sectores del conservadurismo en favor del voto femenino, como Solano Lima en la provincia de Buenos Aires, o el bloquismo sanjuanino, y iniciativas muy importantes, y tampoco era una novedad esto de incorporar a la mujer en una perspectiva conservadora, diríamos en un lenguaje que podría complacer a los que fueron opositores al peronismo durante el peronismo, porque también había pasado en España, cuando se había comprobado que el voto femenino para los códigos de la época era un voto más afín a la iglesia, a lo conservador, a lo, digamos, a la dimensión menos vanguardista de las izquierdas o algo por el estilo, ¿no? Pero lo cierto es que por el caso que sea, o por todas la presencia extraordinaria de Eva Perón también, el peronismo tiene muchos más votos entre las mujeres que entre los hombres, pero muchos, bueno, muchos. Cuando vos decís un 3 o un 4%, estás diciendo mucho. Sí. Porque si no, no podés, te estoy inventando la cifra, no la tengo clarita en este momento. Esa es más o menos mi historia. Tu historia. Bueno, ¿nos querés hacer, así para que quienes nos siguen, esta especie de presentación de los textos que vos vas a hacerle una pincelada a cada uno para que tengan una guía? Una breve recomendación. Tenía otra lectura, pero no creo que la hagamos, o que la hagamos hoy, que tiene que ver... En el próximo capítulo. En el próximo capítulo puede ser, que tiene que ver con una síntesis de Danny James sobre cómo, en este librito, sobre cómo
cómo evalúa ya un historiador profesional todo esto de la manipulación de la clase obrera. Cómo evalúa un historiador académico y además un hombre, digamos, con afinidades importantes con la izquierda. ¿Cómo ve el fenómeno? Cómo ve el fenómeno, y lo ve no tanto en términos de manipulación, sino lo ve en términos de autonomía, como también lo vio Juan Carlos Torre con el tema de la vieja guardia sindical, demostrando que también los viejos dirigentes sindicales se hicieron peronistas. O sea que si fueron manipulados todos. No solamente los nuevos, sino los viejos obreros, ¿no? Los viejos trabajadores. Bueno, yo quería comentar aquí, hay una obra extraordinaria. Yo a Potas lo vi un solo día en mi vida, y Robert Potas, el gran historiador del ejército y la política en la Argentina, que tiene 2 tomos extraordinarios, se titulan así: El ejército y la política en la Argentina, el primero 1928-1945 y el segundo 1945-1962. Bueno, es un libro tan importante porque se ve muy claramente cómo es la lógica de los alineamientos militares, el papel que tenía el ejército en la política argentina, mucho antes de involucrarse en la secuencia de fatídicos golpes de Estado que tuvimos en el siglo XX, y que las instituciones se desprestigiaran tanto en esa época, ¿no? Y todo el papel de la logia esta de Perón dentro de un ejército que está interesado en encontrar un destino para la Argentina de posguerra, y que además no tiene un pensamiento uniforme, digamos. Está muy bueno el texto de Potas, es una de las grandes y viejas investigaciones históricas, un clásico. Y después está el texto de Germani, que es el que he citado aquí, El surgimiento del peronismo, el rol de los obreros y los migrantes internos, que está incluido. Esto también se puede capturar en internet de una manera ilegal, que yo no voy a recomendar en este momento, pero que está incluido en el gran libro de Mora y Araujo y Llorente, titulado El voto peronista. Después está el texto de Juan Carlos Torre, La vieja guardia sindical y Perón, sobre los orígenes del peronismo, que es de 1990, en el cual hay una gran prosa, un gran análisis sobre la historia de los militares y los sindicatos, cómo era la relación entre los militares y los sindicatos ya en los años 30, donde había contactos, la novedad de la oferta política que se le hace a los sindicatos con Perón, ¿no? El llamado oportunismo, no solo de los cautivos e inocentes nuevos trabajadores que venían del campo ayer, ¿no? Sino de la vieja guardia sindical, que también encontraron, digamos, también eran parte de una élite que encontraba una solución y una representación corporativa en el nuevo orden. La crisis de octubre del 45, el 17 de octubre. Después Torre tiene otro libro que es ¿Qué hubiera pasado en la historia argentina si no hubiera pasado el 17 de octubre? Que es fascinante, ¿no? Pero bueno, es demasiado, no quise abundar con esto. De la fundación del Partido Laborista a las elecciones de febrero del 46 y la lucha por el poder y los llamados a la unidad del peronismo, lo que estábamos diciendo hace un momento con el Partido Único de la Revolución Nacional, y la disolución del Partido Laborista y la cooptación de la CGT, porque es muy importante. La CGT es un poder autónomo, pero Perón lo disciplina. Claro. Perón lo disciplina no solamente disolviendo al Partido Laborista, como disuelve también a las otras fuerzas políticas, sino cooptando, digamos, a la dirigencia de la CGT. Después, después de Torre, Miguel Murme y Portantiero, que mencionábamos hoy, era un libro editado, he citado aquí la edición de 2011, es un libro chiquito, pero muy, muy importante, que fueron los historiadores revisionistas del peronismo. Ni Murme ni Portantiero, ni Torre, ni Germani son historiadores, pero con esta cuestión esta que los historiadores llegamos más tarde a las grandes abstracciones, llegan primero en este caso los sociólogos. Es un gran libro revisionista, el que habla de la autonomía de la clase obrera y que habla de la continuidad con respecto a cosas que estaban pasando antes, y el que se aleja de la idea de la manipulación en 1971. Y después un gran libro de Danny James, Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina, que es que teníamos un textito para leer, pero que iba a quedar muy largo.
que es de 1990 en su primera edición en español. Yo aquí cité la del 2019, que es un libro muy maduro, muy académico y muy exitoso, además, en términos de difusión académica, en todos nuestros cursos, nuestros estudiantes lo suelen leer. Hay un libro de un historiador local, un colega local, que es Oscar Aelo, ya yendo a los trabajos más sobre las provincias del peronismo. El peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946-1955, que editó la Universidad de 3 de Febrero. Están los libros de Macor y Katz, que se titulan La invención del peronismo en el interior del país. Esto es, ¿cómo fue el peronismo allí donde no hubo una plaza? Claro. Donde no hubo una plaza de Mayo, donde no hubo un líder. ¿Cómo fue eso? Quizá un peronismo a caballo, quizá no, quizá con otras ecuaciones, pero también mostrando otra realidad. Hay un librito nuestro que hicimos hace un tiempo, que lo editamos acá en Mar del Plata, el peronismo con Nicolás Quiroga, el peronismo bonaerense, partido de prácticas políticas, que también va al interior de la provincia de Buenos Aires, comparando unos distritos y otros, y encontrando un poco una historia distinta en cada lugar, que es lo lógico de la historia, ¿no? Lo lógico que la historia sea siempre diferente en cada lugar. Exacto. Lo que hacemos los historiadores, a veces, de la mano de otras ciencias sociales, es abstraer, captar los matices, encontrar un lenguaje para poder distanciarnos un poquito de la observación inmediata, que es la de la política y demás. Y después hay una serie de obras que yo querría mencionar aquí a los eventuales, digamos, escuchas o, ¿cómo se dice?, videntes. Espectadores, muy bien. Hay un libro que tardó mucho en realizarse porque sus compiladores son muy celosos y muy buenos, que es Samuel Amaral y Carolina Barri. Es un diccionario histórico del peronismo. Estoy mirando aquí. Encima tuyo están el diccionario de política de Bobbio y Pasquino, que sigue siendo una excelente referencia del siglo XXI para explicar, digamos, cualquier término en una ecuación, digamos, mínima, pero cada artículo está encargado a un especialista en la materia, y el especialista tiene la obligación de resumirlo en una página. Eso es un capital importante. Bueno, en este caso, pero relacionado con la historia del peronismo, hay un diccionario. La primera parte de ese diccionario es biográfica, digamos, con pequeñas biografías de unos pocos renglones, todo normativizado, y la segunda sobre hechos, y con un nivel de exactitud importante. Tardaron, no sé, creo que como 12 o 13 años tardaron en corregirlo, porque cuando uno quiere restituir la verdad positiva de cada hecho que referimos oralmente, eso implica un trabajo riguroso, impresionante, de nunca acabar. Y después hay otro trabajo, otro diccionario que está citado en el segundo término, que ahí donde dice Devoto, que no, Devoto cité solamente a Fernando porque es el autor de un libro, de un artículo en ese diccionario, en este otro diccionario, que es de disposición pública. Lo hicimos nosotros. Lo compiló un grupo de autores, en el cual estoy yo, pero está sobre todo mis colegas Renan Rein, Alejandro Cataruza, Mercedes Prol, Claudio Panela y Darío Pulfer, que es el alma mater de todo este proyecto, que es el diccionario del peronismo ya del periodo posterior, 1955-1969. Ahí estuve unos años trabajando. El año pasado sacamos la tercera entrega, que en internet figura como primera entrega, por eso acá lo puse como cita ahí, pero si googlean eso, es de disposición pública y es una obra monumental en su dimensión. Espectacular. Y también tiene una parte biográfica, una parte de hechos, y también cada artículo está encargado a un especialista en la materia, a alguien que haya estudiado mucho sobre eso, ¿no? Ha habido un avance en ese sentido. El trabajo que inspiró todo esto fue el de Samuel y Carolina, y yo pienso que se han cansado, pobres, porque estuvieron una década trabajando en eso. Y después, bueno, quedamos todos bajo el látigo de Darío Pulfer, que es el dirigente más importante del CEDIMPE, y bueno, trabajamos todo, y además hicimos trabajar a mucha gente, porque cada uno de nosotros incorporó, por ejemplo, voto femenino. Bueno, ¿quién escribió una tesis sobre voto femenino? Lo que yo te conté hace un rato. Exacto. Bueno, hay una tesis. Bueno, reducime esa tesis a 10 renglones, porque yo quiero que el público se entere de eso.
Esa era la lógica y fue y el desafío. Bastante lograda, sí. Después hay una cosa que cité aquí, eso es disposición pública, el diccionario del peronismo de segunda época. Después hay una colección de libros de Perón que ha sido lanzada por la Biblioteca del Congreso, creo que hace relativamente poco, que están todos en edición digital y están prácticamente las obras completas de Perón. Me pareció interesante citar aquí la cuestión y decirle a Fernando, a Francisco, si puede en algún momento poner el link para que alguien pueda aprovechar todo ese material. Nosotros, precisamente, lo que vamos a hacer cuando en la presentación del podcast, del video podcast, vamos a poner en el copete de presentación los links para quien después de escuchar el podcast pueda linkearse y pueda acceder a estas direcciones interesantes. Y esto que estás diciendo ahora, queda en la grabación de queda también la grabación. Magnífico, queda todo registrado. Y después quiero hacer una especial referencia al CEDIMPE, que es el Centro de Investigación y Materiales sobre el Peronismo, que un poco está hecho en copia del centro. Hay una cosa que es el CEDINSI, que nuclea todas las publicaciones de la izquierda en la Argentina. Sí. Y acá se ha hecho, digamos, un centro de documentación de parte de la Universidad de San Martín, a lo cual hemos sido invitados a participar y que además es muy generoso y responde, digamos, las consultas de cualquier persona que escriba. Es una página muy bien organizada. En su centro de documentación dedicado al ordenamiento de los materiales vinculados al peronismo, desde los orígenes hasta la actualidad. De manera que todo lo que se publicó sobre el peronismo, todo el libro que sale es reseñado ahí. Y queda incorporado. Queda incorporado. No está disponible todo online, pero digamos. Pero por lo menos uno tiene una guía. Y además hay un fondo documental importante. Está por orden temático, cronológico. Bueno, así que el que quiera estudiar sobre esa cuestión puede hacerlo. La investigación siempre viene más tarde. Y lo que primero surge siempre es la interpretación. Y la interpretación no primariamente es la de los historiadores y nunca es la más exitosa. Siempre es la del periodista, la del político, la del opinador, que no está mal que lo sea así, pero digamos, tengamos en cuenta que buena parte de lo que hemos dicho aquí intenta hacer una condensación de un trabajo que ha realizado gente durante muchísimo tiempo, que lo puede haber hecho mejor o peor, pero que lo ha hecho con mucho esfuerzo. Extensa, rico y complejo. Así que le vamos a agradecer. Esta es la primera parte, porque van a venir otras tan o más interesantes de la que hicimos hoy. Así que Julio, que es un compañero, es un colega de muchos años en la facultad, agradecerte esta clase inaugural, este video podcast inaugural del tema peronismo. Como te volvemos a decir, nos has permitido venir a los tiempos contemporáneos. Nosotros por formación siempre estamos más ligados a los tiempos coloniales o independentistas. Son prudentes. Está más lejos, es como que es más difícil hacer algunas cuestiones, observaciones. Es más fácil hacer cuestiones. Así que, bueno, y a nuestros seguidores, como les decimos siempre, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos. Ya saben, esto lo van a ver en el canal de YouTube de Aportes de la Historia. Si les gustó, nos dan un like, se suscriben, tocan la campanita para recibir las novedades. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar nuevamente con el doctor Julio Melón Pirro para seguir hablando de un tema interesantísimo de nuestra historia contemporánea, que es el peronismo. A todos, muchas pero muchas gracias, y así retomamos nuestro vínculo en el año 2023. Hasta la próxima.